Perfecto, muy bien. Ok. Jóvenes, ¿es posible ver la pantalla, por favor? ¿Me comunican? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto. Sí, profe, sí se observa. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Por si acaso, ¿no? Aunque a veces pasa pues que no ven la pantalla, a veces suele ocurrir, ¿no? Con esta situación del internet, a veces pues pasa, ¿no? Que a veces se interrumpe. No ha pasado, pero puede pasar, ¿no? Que a veces se va un momentito y a veces no se ve la pantalla y las situaciones, de manera que siempre voy a estar pues preguntándoles este, sobre ello, ¿no? Ya cualquier situación que ustedes vean, me comunican, ¿ya? Profesor, no se ve la pantalla o algo, y estamos pues ahí para solucionarlo, ¿no? Muy bien. A ver, hemos grabado, por si acaso me voy percatando, sí se grabó. Jacobo Martín. ¿Quién será Jacobo Martín? Miren, acá hay uno que no está con la cuenta institucional. Pues lo separemos. Chicos, solamente hoy estoy aceptando cuentas que no son de la universidad, ya por quizás pues no se han olvidado, no les han comunicado, quizá ello, ¿no? Ya en la próxima clase solamente se va a permitir ingreso con la cuenta institucional, ¿ya? Bien. Oye, chicos, empezamos entonces con química. ¿Qué es la química? Como tú sabrás, la química y la física son ciencias experimentales. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible corroborarlos. Es posible corroborarlos. Por ejemplo, si yo te digo los metales se oxidan, ¿qué haces tú? Puedo corroborarlo. Puedes corroborarlo. Agarras un clavo, pone al techo, se oxida, ¿no? Entonces, la química es esa, es posible experimentar, ¿ya? Bien, ¿no? Que estudia los fenómenos que sufre la materia, su composición, constitución, propiedades físicas, químicas, transformaciones que experimentan, cambios en su estructura interna, etcétera, etcétera. Ahora, Albert Einstein trabajó la relación que se tiene entre masa y energía, ¿sí? La relación que se tiene entre masa y energía. ¿Y cuál es esa relación, chicos, que se tiene entre masa y energía? Por ejemplo, Albert Einstein trabajó su famosa fórmula. Energía es igual a mc al cuadrado. ¿Qué significa E? Es la energía, que es m es la masa, que es C, velocidad de la luz. En las prácticas que ustedes trabajan, vamos a trabajar, va a la redundancia, con dos unidades, el joules y la otra que vendría a ser el ergios. Nosotros vamos a trabajar con joules y con ergios, ¿no? Esa va a ser mi unidad de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿son las únicas unidades? No. Tenemos la caloría, la kilocaloría, de BTU, megatón, ¿no? Infinidad, electronvoltio, infinidad de unidades de energía. No es la única, pero la que siempre trabajamos en todos los exámenes, todas las prácticas que hay en CEPU, es joules y ergios, ¿sí? Bien, si la masa, si la energía la trabajas en joules, la masa debe estar automáticamente en kilogramos y C debe estar en metros por segundo. Lo mismo, si está en ergios, la masa en gramos, C centímetros por segundo.
Ahora bien, mira tú, si estás trabajando en joules, sé cuánto vale. 3 por 10 a la 8. Y si tuvieses en ergios, ¿cuánto vale C? 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, ¿no? Esa sería entonces su unidad. Bien, luego tenemos la masa inercial de un cuerpo. Aumenta con el aumento de su velocidad. O sea, siempre que un cuerpo tenga cierta velocidad, tiende a aumentar su masa, ¿no? Su masa inercial, diríamos. Pero esta fórmula solo aplicas cuando el cuerpo tiene velocidad. Solo cuando el cuerpo tiene velocidad. Solamente en ese caso. ¿Ya? Bien. Ahora, tenemos nosotros a este mf es masa final, m sub 0 es masa inicial, 1 menos b es velocidad por c elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Muy bien, no te olvides que esta fórmula aplicas cuando te digan si la velocidad de un cuerpo es un quinto. O halle usted la velocidad de frente acá. ¿Ya? La materia, jóvenes, tiene tres estados. Un estado sólido, un estado líquido, un estado gaseoso, ¿no? Gaseoso. ¿A qué se le llama estado sólido? ¿O cómo se forma un estado sólido? Los componentes están conjuntos o están unidos. Muy Claro, dispersos. efectivamente, ¿no? A ver, ¿cómo se forman todos estos estados? Les comento un poquito sobre la estructura de un átomo. Dentro de la interacción de los átomos hay dos fuerzas que determinan los estados de oxidación. Esos son, esos son la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ¿no? Fuerza de cohesión, fuerza de repulsión. Si uno gana, forma un estado, ¿sí? Si uno gana, forma un estado. Si gana la fuerza de cohesión, formará el estado sólido, ¿sí? Si es que gana el estado, perdón, la fuerza de cohesión sólido, si gana la fuerza de repulsión será gaseoso, ¿no? Entonces, de ello, chicos, depende el estado de un cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las propiedades o particularidades al respecto? Mira, el estado sólido le da esta particularidad. Como las moléculas están tan unidas, ¿sí? Como las moléculas están tan unidas, el sólido tiene un volumen y forma definida. O sea, ya está establecida su forma y su volumen. Es incompresible, ¿no? Y lógicamente la fuerza de cohesión es mayor. En el caso del líquido, tiene un volumen definido, pero tiene forma variable. O sea, su forma es variable. ¿Por qué? Porque el líquido pues se acomoda, ¿no? Al recipiente que lo contiene, ¿sí? Se acomoda al recipiente que lo contiene. Es incompresible. Bueno, decimos incompresible, pero quizás lo correcto sería ligeramente compresible. Tiene una compresibilidad, pero es muy, 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 muy pequeña. De manera que en líneas generales es incompresible. ¿Ok? Bien. No posee forma y volumen definido. O sea, no posee forma. El gas no, pues chicos, el gas no tiene forma, se adapta al medio que tú lo difundas, ¿no?
Y lógicamente la fuerza de repulsión es mucho, mucho mayor a la fuerza de cohesión. Y tiene alta compresibilidad. ¿Sí? Tiene alta compresibilidad. Muy bien. Dentro de los cambios físicos tenemos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? El paso de sólido a líquido se llama fusión. El paso de gaseoso a líquido, licuación. Y el paso de líquido a gaseoso, vaporización. Y de líquido a sólido, solidificación, ¿no? Lo contrario es sublimación, el paso directo de sólido a gaseoso. Y de gaseoso a sólido también se llama deposición. ¿Bien? Además, aparte de estos tres estados fundamentales de la materia, tenemos nosotros un estado plasmático. ¿Qué es un estado plasmático? Es un estado de alta energía, ¿no? Es un estado muy ionizado que comúnmente pues se da a elevadas temperaturas, ¿no? Por encima de los 100.000, ¿no? 1.000.000, ¿no? 10 millones de grados centígrados. En ese estado está pues en un estado natural, por ejemplo en el Sol, ¿no? En su estado natural, ¿no? También la Tierra pues no existe, ¿no? En estado plasmático, ya que el material más, diríamos, el material más, eh, resistente a la temperatura, podría ser por ahí pues quizás diamante, ¿no? Que resiste pues 5.000, ¿no? 6.000 grados, más o menos, ¿no? Eh, pero resistir pues 100.000 grados no hay material que lo contenga, ¿no? Entonces en la Tierra no es posible encontrar estado plasmático, por lo menos en forma natural. El punto más caliente que tenemos pues es un volcán, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de un volcán? 5.000, 6.000 grados aproximadamente. Comparado con 100.000 pues no es nada, ¿no? Pero se ha creado estado plasmático en la Tierra. Pero eso lo trabajan pues con un aparato que se llama plasmatrón, ¿no? Que contiene estas cantidades pues, muy, 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 muy pequeñitas, pero que no chocan con ningún material, sino que están suspendidas debido a campos magnéticos. Y como no chocan, ¿no? Porque si es que chocaría, pues lo derretiría, ¿no? Imagínate que tú quieras poner el estado plasmático en un recipiente de fierro. Lo derrite, lo evapora, chicos. Lo desaparece, ¿no? Si pones en un recipiente de acero, igual, ¿no? Apenas echas el estado plasmático en un recipiente, lo pulveriza, lo evapora todo. Ustedes saben que el fierro se evapora, pues, ¿no? Cualquier material, no sé, sea titanio, material que tú creas conveniente, simplemente lo evapora, lo desaparece. Es una temperatura muy, muy alta, ¿no? Comúnmente en el Sol, pues, se da este estado plasmático, ¿no? En su forma casi natural. Bien, luego de esto, chicos, tenemos las propiedades de la materia. Bien, las propiedades de la materia son dos grandes tipos, ¿no? Aquí tenemos las propiedades generales, como el nombre dice, es aquella que tienen todos los cuerpos en general. Profesor, ¿qué pasa si un cuerpo no tiene peso o no tiene masa? Simplemente no es materia, ¿ya? Simplemente no es materia. Ahí tenemos pues la masa, volumen, impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad, peso, extensión, inercia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el 3.2, propiedades específicas. ¿Qué son las propiedades específicas? Son propiedades particulares. Algunos lo llaman a veces, en algunos textos capaz tú has visto propiedades generales, ¿no? Propiedades generales, perdón, particulares, disculpe. Entonces, las propiedades específicas, como el mismo nombre dice, son propiedades específicamente de un cuerpo. No todos los cuerpos tienen, ¿sí? Bien. Dentro de estas tenemos dos grandes tipos, las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿no? Físicas y químicas. ¿Qué son las propiedades físicas? ¿Cómo las identifico? Son aquellas, ¿no? En donde no se altera
altera su estructura. O sea, una propiedad física se caracteriza ¿por qué? Porque no se altera su estructura, ¿ya? No hay alteración en su estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber cambio en su estructura interna, en su fórmula, diríamos en otras palabras. Por ejemplo, tienes un papel, lo arrugas, ¿no? De más tú arrugues, el papel sigue siendo papel, ¿no? Tienes un alambre de cobre, de más lo arrugues, sigue siendo alambre de cobre, ¿no? Eso es una propiedad, jóvenes, física, ¿no? En cambio, una propiedad química no, es aquella en donde va a ocurrir una alteración de la estructura interna, ¿no? Va a haber una alteración en la estructura interna. Por ejemplo, agarras un papel, lo quemas, ¿qué obtienes? Ceniza. Yo te pregunto, ¿la ceniza puede ser papel? No, es un cambio irreversible, ¿no? Es un cambio irreversible, ¿no? Bien. Entonces, dentro de las propiedades físicas tenemos nosotros dos grandes tipos, ¿no? Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. ¿Qué es una propiedad extensiva? Es toda aquella que depende de la masa. Las intensivas no dependen de la masa. Un ejemplo, la presión. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si tu hermano, tu hermanita o alguien que no pese mucho, o tu hermana, ¿no? O quien sea, te pisa el pie? ¿Sentirás tú bastante presión? Bueno, yo creo que es soportable, ¿no? Que alguien le pise el pie es soportable. Pero imagina tú que pase por tu pie un camión de 30 toneladas. ¿Qué pasa? La presión pues, va a ser pues intensa, ¿no? Va a ser mucho más fuerte. Va a triturar todos tus huesos, ¿no? Entonces, eso es una propiedad extensiva, aquella que depende de la masa. En cambio, una propiedad intensiva, no. Yo te pregunto, ¿a cuánto hierve un litro de agua? A 100 grados. 100 grados centígrados. 100 grados. Muy bien, muy bien. Todos dirán 100 grados. Si yo te pregunto, ¿a cuánto hierve 1000 litros de agua? 100 A 100 grados. grados. 100 grados. Claro, ¿no? A 100. 10.000 litros de agua a 100. Pregunto, ¿depende de la masa? No. Eso es una propiedad intensiva, ¿no? Eso es una propiedad intensiva. Muy bien. Ahí tienes después la densidad, el color, maleabilidad, ductibilidad, ¿no? Reactividad, etcétera, 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 ¿no? Listo. Las propiedades químicas son aquellas donde sí se altera su estructura. Si tú agarras ese papel, lo quemas, ¿qué tiene? Ceniza. La ceniza nunca va a ser papel, nuevamente. Es un cambio irreversible, es una alteración de su estructura interna. Bien, chicos, la materia tiene una clasificación. Ya vamos a ponerle este esquemita. La materia puede dividirse en cuerpo material, que es la parte física, y la energía. Bien, la energía pues es un campo de estudio que no lo vamos a ver hoy, ya que lo van a ustedes trabajar en el curso de física, ¿no? En física van a ustedes trabajar el tema, ¿no? Trabajo, potencia y energía. Pero la parte de materia, masa, cuerpo físico, sí. El cuerpo material o masa
se puede clasificar en puede ser una sustancia química o puede ser una mezcla. Tiene dos formas de clasificarse: sustancia química o mezcla. La sustancia química se caracteriza porque tiene composición, escucha bien, constante y definida. Constante y definida. En palabras sencillas, tiene fórmula. ¿Ya? Las mezclas, ¿por qué se caracterizan? Porque no tienen composición constante y definida. En una sola dos palabras, no tiene fórmula. No fórmula. Listo. Ahora, las sustancias químicas se pueden clasificar en una sustancia simple y una sustancia compuesta. ¿Qué es una sustancia simple? Todos los elementos de la tabla periódica. ¿Qué es una sustancia compuesta? Todos los compuestos, ¿no? ¿Qué es un compuesto? Aquel que está formado por dos elementos a más diferentes. Ese es el concepto, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos pues todos los elementos de la tabla periódica. Tenemos al cobre, a la plata, el oxígeno, fósforo, ¿no? Y acá todos los compuestos: agua, sodio, sacarosa, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. Bien. Las mezclas, en cambio, no tienen composición definida, no tienen fórmula, pero también identificamos dos grandes clasificaciones: una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Bien. Para que ustedes, chicos, puedan identificar fácilmente, una mezcla homogénea es toda aquella que es posible observar. ¿Sí? O sea, podríamos clasificarlo así, ¿no? ¿Qué es una mezcla homogénea? Todo aquello que, a ver, ¿cómo podríamos decir? Ya, todo aquello que no es posible observar a simple vista, mejor. ¿Ya? ¿Qué es una mezcla homogénea? Es todo aquello que no es posible ver sus componentes a simple vista. Pongo un ejemplo: agua con sal. ¿Tú ves sus componentes? No, no vas a ver la sal en el agua. Entonces, una mezcla homogénea es toda aquella donde no es posible ver sus componentes. Agua con aceite. Heterogénea, homogénea. Heterogénea. ¿Por qué? Porque las heterogéneas son aquellas donde sí es posible ver sus componentes, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que queda claro, ¿no? Que es una mezcla homogénea y que es una heterogénea. Y tenemos la salmuera, agua de mar, aire, aleación, latón, acero. Todas las aleaciones corresponden a una mezcla homogénea. La heterogénea, pues agua turbia, leche, sangre, pintura, agua turbia, ¿no? Etcétera. Bien. Chicos, este esquemita, este cuadrito tienen que aprenderse, ¿ya? Bien, les voy a dar unos minuto y medio, ¿ya? Para que se aprendan. O si quieren, tomen una captura de pantalla, ¿no? Al respecto, ¿ya? Profe, Esto, disculpe. sí, dime. Esta hoja que nos está mostrando va a estar en el aula virtual. No, no, esto es un texto mío. Ujú. Ah, ya, gracias. Sí, esto es un texto aparte que hemos elaborado. Seguramente capaz a ustedes no les podría decir exactamente, pero quizás, a ver, se les proporcione, ¿no? Quizás se les proporcione. ¿Sí? Ya vamos a ver, muchachos, ahí. Ya, si se les puede proporcionar, no hay ningún problema. Bien. Entonces, chicos, son 9:20, 9:21. Un minuto, a ver. Memorícense, repitan una, dos veces.
Lean ese esquemita, deben tenerlo en la mente. Con eso yo creo que ya les ayuda. Alguien está queriendo ingresar al... A ver, esperemos chicos un minutito ya, ahí lo dejamos entrar. A ver, a memorizarse el esquemita. Bien. Bien chicos, ahora sí. Pasamos al siguiente. A ver, creo que había alguien que quería ingresar. A ver. Ya no está, creo que se fue. A ver. Vamos a ver los mensajes. Dice que abre conexión. Buen día, Cristian. Cristian, ahí está. Le hemos respondido el saludo. Ya, continuamos, jóvenes. Continuamos. Bien. Bien, chicos, entonces, eso sería pues el esquemita, ¿no? Que espero que lo hayan memorizado. Les va a ayudar bastante. ¿Ya? Les va a ayudar bastante. Vamos arriba el... Ya. Ahora, las sustancias compuestas pueden volver a ser simples. ¿Qué requieren para hacer eso? Procesos químicos, ¿no? Se descomponen por medios químicos. Ahí está pues la electrólisis, catálisis, fotólisis, pirólisis, ¿no? Etc, etc. Las mezclas heterogéneas pueden volver a ser homogéneas, pero ¿qué requieren? Medios físicos, como tamizado, livigación, decantación, sifón, filtración, centrifugación, cristalización, destilación simple, fraccionada, etcétera, etcétera. ¿No? Muy bien. Ahora, vamos a definir qué es un sistema químico. Un sistema químico es una porción de materia que tiene ciertos límites específicos, ¿no? Y le damos este límite específico justamente para hacer un análisis de ello, ¿no? Para hacer un estudio de ello. Debemos de limitar. No podemos trabajar con muchas variables, hay que limitar las variables, ¿no? De acuerdo a esto tenemos nosotros un sistema abierto, que les pongo ejemplos, ¿ya? Porque a veces yo puedo hablar un montón de cosas y no me entiende, ¿no? Sí que es un sistema abierto. Cuando tú tomas tu taza de té, ese es un sistema abierto. ¿Por qué? Te sirves tu té caliente, ¿sí? Y el vapor sale. O sea, si tú te sirves, voy a hablar cantidades pequeñas, 200 microgramos de té, agua caliente, bueno, sí. Evapora, tú sabes que al momento de evaporar se escapa masa. Y si pesas nuevamente, les aseguro que ya no tienes 200, tendrás capaz 199. Un microgramo se fue en forma de vapor. O sea, la materia entra o sale. ¿Sí? ¿Qué más? La energía también entra y sale. ¿Por qué? Porque tenías tú tu vaso caliente a 100 grados centígrados y resulta que después está a 20.
perdió energía y perdió masa. Es un sistema abierto. Un sistema cerrado. Lo más próximo a ello sería cuando tú agarras una botella de plástico, le metes agua caliente. ¿Qué ocurre? La masa, imagina que vale 200 microgramos. Pasa un día y la masa sigue siendo 200 microgramos. La masa permanece constante entonces. Pero ¿qué pasó con la energía? La energía sí puede salir, porque tú de tener esta botella, está fría ahora. La energía salió. Ese es un sistema cerrado, ¿ya? Un sistema cerrado y aislado. Aquí la masa y la energía permanecen constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca... Un ejemplo, mire, para que me entiendan un poquito esto. Este sistema cerrado y aislado es un sistema hipotético. ¿Por qué digo hipotético? Porque no se cumple. Hay leyes de la termodinámica que prohíben, impiden que esto se pueda desarrollar y llevar. Si es que existiese, tú podrías agarrar un recipiente que tenga un sistema cerrado y aislado, echarle agua a 100 grados centígrados, tendría que pasar un siglo y la temperatura tendría que estar a 100 grados centígrados. Pasaría un milenio y la temperatura tendría que estar a 100 grados centígrados, ¿no? Lo cual pues es imposible, ¿no? Por eso decimos un sistema hipotético, ¿ya? Hipotético. Lo más próximo a ello que tú tienes pues sería un termo, ¿no? Eso sería pues lo más próximo, ¿no? A un sistema cerrado y aislado, aunque un termo pues, te dura 3, 4 días, ¿no? Y luego ya se enfría, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de un sistema nosotros tenemos fases, ¿no? Y componentes. ¿Qué es una fase? Toda materia homogénea. Profesor, ¿y cómo reconozco una fase? Todo aquello que tú puedes ver. Te pongo un ejemplo, ¿no? Agua y aceite. ¿Cuántas fases ves? 2. 2. Claro, 2. Muy bien. Y si es agua y aceite, yo le pongo un clavito encima. ¿Cuántas fases ves? 3. 3. Claro, 3. 3 fases, ¿no? Porque una fase es todo aquello que tú puedes ver. Si le pones un borrador encima, 4 fases. ¿Entiendes? Ya entonces ya sabes reconocer que es una fase. Si es una fase es monofásico, 2 fases difásico, 3 fases trifásico, 4 tetrafásico. Y así, ¿no? Pentafásico, etc. Componentes. ¿Qué es un componente? Es todo aquello, ¿sí? Un componente es todo aquello que compone, valga la redundancia, un sistema. O sea, aquel que tiene fórmula. Por ejemplo, en este caso de agua y aceite, ¿cuántos componentes ves? 2. El agua y el aceite, que será binario. ¿Sí? Entonces, ya saben también que es un componente. Pasamos a la alotropía. ¿Qué es la alotropía? La existencia de un mismo estado físico en 2 o más formas moleculares. Les pongo un ejemplo y creo que es el más representativo, ¿no? El carbono. Imagina que tú estés en la universidad
tengamos una clase de química, laboratorio de química, ¿no? Y estamos haciendo una reacción con carbono. Yo les pido, chicos, traigan para mañana carbono. Alguien me traerá diamante, otro quizás grafito. Y ambos están bien, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto el diamante como el grafito son 100% carbonos. O sea, es el mismo elemento. Pero ¿por qué la diferencia? El diamante es tetraédrica, su forma geométrica, el grafito es hexagonal. Pero el diamante es un elemento muy duro, 10 en la escala de Mohs, ¿no? La escala de Mohs va de 0 al 10, el diamante está en el 10. Mal conductor de corriente, muy duro, tiene brillo. En cambio, el grafito es todo lo contrario. Es un elemento muy blando, tan blando que algunos lo utilizan como lubricante, ¿no? A veces tú quieres mover pues un bloque muy pesado, lo más fácil sería que echarle pues un poco de aceite, ¿no? Que hace que resbale rápidamente, que lubrique. Pero para limpiar el aceite pues es complicado, ¿no? Entonces le meten grafito. Al final barren el grafito y problema resuelto, ¿no? Bien. Entonces, el grafito es opaco, buen conductor de corriente eléctrica, oscuro, no tiene brillo, ¿sí? Pero es carbono. Eso es alotropía. La existencia de un mismo elemento en dos formas distintas, ¿ya? Dos formas distintas. Muy bien, ahí tenemos el oxígeno, el diamante, fósforo, azufre rómbico, ¿no? Hidro, etcétera, ¿no? Bueno, y lo demás pues ya son problemas resueltos, ya es... A ver, dejo de compartir. Edson Arocutipa dice, ya se fue, queremos aceptarlo, pero bueno, salió justo yo a aceptarlo. Edson, ¿cómo estás? Buenos días. Edson, para la siguiente debes ingresar con tu cuenta institucional, ¿ya? Si no, no te van a aceptar en el aula. Bien. A ver, vamos a la práctica. Ya, chicos, hemos hecho la parte teórica y pues ahora nos toca el desarrollo. Vamos a... Cualquier consulta que tengan, no tengan temor en realizarla, ¿ya? La idea es que ustedes pues aprendan por lo menos, ¿no? Quede la práctica por lo menos clara. A ver, un momento, chicos. ¿Tienen la práctica jóvenes o no? En la mañana hubo ese problemita, ¿no? De que no les habían subido la práctica al aula. Sí, sí está, profesor. Sí está. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, chicos. A ver, vamos a compartir. Ahí tenemos la práctica. Ejercicios propuestos. Por si acaso, observan, chicos, la pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Perfecto, muy bien, jóvenes, muchas gracias. Empezamos, a ver. Dice, respecto a la materia, indicar verdadero o falso según corresponde. A ver. Sus propiedades fundamentales están relacionadas con la inercia y la extensión. Verdadero. Muy bien, verdadero. Claro, muy bien. Porque son propiedades fundamentales, pues. ¿Quiénes? Inercia, extensión, masa, volumen, impenetrabilidad, divisibilidad, poros, etcétera, ¿no? ¿Es el único componente del universo? ¿Falso o verdadero? No. Muy bien, falso. Falso. Claro. El universo no está formado solamente por materia, ¿no? Algunos, ¿no? Dicen pues que hay también la antimateria, ¿no?
la antimateria, que no la podemos medir. No todo, a veces hay cosas pues que el hombre todavía no puede medirlo, ¿no? Debido pues a la limitación de la tecnología, ¿no? Bien, entonces sería falso. ¿Su existencia está condicionada a la presencia del hombre? Falso. 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 El hombre, pues joven, nosotros somos un puntito dentro del vasto universo, ¿no? ¿Sí? La Tierra es un puntito dentro del sistema solar que corresponde pues a nuestra, nuestra galaxia, ¿no? Y pues hay un montón, ¿no? El universo está en constante expansión, ¿no? En constante expansión, es infinito, ¿no? Infinito. La Tierra pues no es nada, ¿no? Es más, nuestro sistema solar está acá. La Tierra, los planetas, ¿no? El sistema solar más próximo a nosotros, que es Alpha Centauri, está aproximadamente a 5 punto tantos, 6 redondeamos, 6 años luz. Ya te imaginas, ¿no? O sea, tendrías que viajar 5, 6 años a la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. ¿Saben, chicos, cuál es la velocidad, la mayor velocidad que el hombre ha podido alcanzar? Sí, profesor, puede romper, hemos pasado la velocidad del sonido, pero no de la luz. Claro, estamos a 12 kilómetros por segundo. Esa es nuestra máxima velocidad, ¿no? Comparada con 300.000, pues una cantidad tremenda, ¿no? Si viajan a esta velocidad, podrían demorar, ¿no? Más o menos 6 años luz. Es una cantidad pues, tremenda, ¿no? Ya a esas velocidades, ya hablamos, pues, nos salimos de la física clásica, la que ustedes van a trabajar en todo este CEPU, y entramos a la física moderna, la física relativística. A estas velocidades, el tiempo se contrae, perdón, el tiempo se dilata, ¿no? Y el tiempo es relativo, ¿correcto? Tú haces un viaje de 6 años de ida, 6 de venida, imagina, ¿no? Pasaron para ti, ya ponte 5, 10 años. Y para aquel que esté en la Tierra, por lo menos habrá pasado pues unos 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo a esas velocidades tiende a dilatarse. Eso decía Albert Einstein, ¿no? Teoría de la relatividad, ¿sí? El tiempo se dilata. El tiempo pasa más lentamente que aquel que está en la Tierra. Entonces, tú haces un viaje de 10 años, acá sea pues, quizás 40, quizás 60 años, ¿no? Tú tienes 20, haces el viaje de vuelta, tienes 30, el otro tendrá pues, no sé, 60, 70 años, ¿no? Entonces, eso se da pues a velocidades ya grandes. Y entramos a la física moderna, yo que escapa ya las propiedades de la física clásica, ¿no? Bien. ¿Su movimiento es eterno? Sí, Verdadero. claro, la materia está en constante movimiento. Tú estás moviéndote, ¿no? Pero profesor, yo estoy sentado, dicen algunos chicos, ¿no? Nada se mueve. Es que tú estás mirando un punto de referencia. Tú estás en reposo con respecto a tu cuarto. Pero si alguien que está fuera de la Tierra mira, tú te estás moviendo en rotación, ¿no? Entonces, ya ahí, pues, como el movimiento, como el universo está en movimiento, hay que tomar puntos de referencia. Es decir, yo estoy en reposo, está mal. ¿Con respecto a qué? ¿No? Estoy en reposo con respecto a tal punto. Ahí sí, ¿no? Está bien. Entonces, y ahí se trabaja, pues, chicos, para hacer esas transformaciones de Galileo, ¿no? Cuando ya se empezó a trabajar la relatividad, teníamos las transformaciones de Lorentz, ¿no? Para dar la posición de un cuerpo. Bueno, 2.
Respecto a los elementos químicos, indique los que no corresponden. ¿Pueden ser naturales o artificiales? Sí, pues, ¿no? Tenemos en la tabla periódica elementos que se han descubierto artificialmente, ¿no? ¿Se encuentran ordenados en la tabla periódica? No hay elemento que no esté en la tabla periódica, ¿sí? ¿Se pueden descomponer mediante procesos químicos? Pregunta. No. Falso. Los elementos químicos no, pues. ¿Quiénes se podrían descomponer? Los compuestos. Los compuestos. Claro, pueden ser elementos. Pero los elementos, ¿dónde más se van a descomponer? Si ya son lo mínimo que hay, ¿no? Sigamos. Su porción más pequeña es denominada átomo, sí. Sí, que conserva sus propiedades, ¿no? Aunque lo más pequeños son, pues, los quarks, ¿no? Los quarks. Tenemos 6 tipos de quarks, ¿no? Quarks en canto, quarks abajo, quarks arriba, ¿no? Listo. 3. Indique lo que no corresponde a los compuestos químicos. ¿Se pueden descomponer en elementos que lo constituyen? Sí. Claro, porque es un compuesto químico. Los elementos sólidos, como la mayoría de los metales, pueden formar aleaciones. Hasta ahí está bien. Las mismas que son considerados como compuestos químicos, no, muchachos. Las aleaciones son, acá les pongo si no sé si se puede ver. ¿Qué son? Mezclas. Mezclas. ¿De qué tipo? Homogéneas. Porque no puedes ver sus componentes, ¿no? Tú agarras a ver una cuchara o un cuchillo. Tú aparentemente ves que todo pareciera que fuese fierro, ¿no? Pero la cuchara tiene fierro más carbono. Por eso son de acero inoxidable, ¿no? Bueno, no es que no se oxiden. Se van a oxidar, pero son más difíciles de oxidarse. Una cuchara, un cuchillo, pues son... Por lo menos si son de acero. Hay cucharas que son solamente de fierro, ¿no? Esas se oxidan rápido. Falso. Varios compuestos pueden tener en su composición los mismos elementos. Sí, Verdadero. claro, efectivamente. ¿Por qué, profesor? Mira. ¿No? Y tengo el famoso feo, ¿no? El feo, el óxido ferroso y el óxido férrico son dos compuestos, pero tienen los mismos elementos, fierro y oxígeno. Por eso es verdad. Su composición y estructura interna es constante y definida. Falso o Falso. verdadero. Falso. ¿Verdad? Ah, ¿verdadero? ¿Qué dijimos que por qué se caracterizaban los compuestos y los elementos? Porque ambos correspondían a una sustancia química que tienen composición y estructura fija y constante. Tú miras esto, es un compuesto. Es fijo. Alguien dirá, pero profesor, ¿y si yo le pongo así? Sencillamente este compuesto no existe. Porque para que sea agua, debe ser por cada oxígeno, debes tener 2 hidrógenos. Eso dice la teoría, ¿no? Tienen composición química constante. No existe este elemento, salvo que sea así, ¿no? Que ya es el ion hidronio, ¿no? Pero no existe como tal sin esta carita. Bien, clave que marcamos, solo 2. Solo 2. A ver, vamos chicos a hacer algo para que ustedes vayan también trabajando. ¿Ya? Intenten hacer la 4 y la 5. Les voy a dar un minuto. En lectura nada más. A ver. Saquen su respuesta.
Bien, Sí, profe. perfecto, muy bien, ya tienen sus respuestas, vamos a corroborarla, ¿ya? De la siguiente lista, indique cuántos son sustancias simples y cuántas son compuestos. O sea, ¿qué me están preguntando? A ver, las sustancias simples y las compuestas. ¿Qué es una sustancia simple? Aquella que está formada por un solo elemento. Compuesta, varios. ¿Este qué es? Es Compuesto. uno compuesto. Compuesto. Compuesta. Dos compuestas. Compuesto. Aparente. Compuesta. Compuesta. Compuesto. Simple. 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 Compuesto. 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 Simple. Simple. Listo. ¿Qué clave marcaríamos? La 3, A. 2, ¿no? La Y 3 y 2. Listo. Acá hay un pequeño detalle, jóvenes, que a veces siempre en los exámenes les ponen y se equivocan. ¿Qué dice acá al costadito? Acuoso. ¿Qué quiere su profesor decir? Que este compuesto está formado de ácido sulfídrico más agua. Quiere decir que está en estado acuoso. Por lo tanto, ¿será compuesto? Ya no, pues. Un compuesto debe tener una sola fórmula, no debe estar sumado por varias. Entonces, esto vendría a ser una mezcla. ¿Ya? Entonces, tengan, chicos, siempre cuidado en esto, que a veces les ponen acuoso. Ah, pero tú miras, pero son ya de frente compuesto, dicen, ¿no? Entonces, hay ese detalle, ¿ya? Bien, jóvenes, Profe, ¿qué significa la S, la G y la I? este está en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. Gracias. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. Pasamos a las 6. A ver, ¿qué dice, jóvenes? Sustancia pura que se obtiene mediante la combinación de elementos. Ah, ya, varios elementos. ¿Qué van a formar la combinación de varios elementos? Un compuesto. Compuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. 6. Completar las proposiciones indicando si ese elemento o compuesto se o mezcla en. Bien, cuando el clorato de potasio se calienta, se descompone en, mira, dos elementos compuestos y un solo elemento, ¿qué es? Elemento, va a dar redundancia. El agua al descomponerse mediante electrólisis libera hidrógeno, elemento, Elemento. y oxígeno, elemento, ¿cierto? Muy bien. El ozono, si no sabes, es E3, elemento. Actúa como un filtro de la radiación ultravioleta y se ubica en la zona de la atmósfera. La atmósfera de que está formada de aire, pues, y el aire que es una mezcla. ¿Qué tiene el aire? Oxígeno, nitrógeno, CO2, monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, ¿no? Metano, helio, neón, argón, criptón, 32 elementos componen el aire. Entonces, ¿no sería un compuesto, profe? No, sería una mezcla, pues, porque un compuesto tiene una sola fórmula. El aire tiene que metano, que tiene vapor de agua, que Varía tiene según. nitrógeno, Entonces sería que el aire varía, no es algo muy que específico. tiene, claro, y aparte el aire de la playa va a ser distinto al aire, o sea, no hay una fórmula fija, pues, ¿no? La gasolina, mezcla. ¿Qué clave marcamos entonces? La D, ¿sí? La D. La gasolina pues está compuesto de que tiene un montón de carbonos, ¿no? Pentano, hexano, octano, plomo, azufre, etcétera, ¿no? 7. 7, a ver. Se tiene una suspensión de arena en una solución acuosa de sal. Dice que yo tengo acá, mira, una solución. Dice que aquí yo tengo agua, sal y arena. Vamos a poner acá cloruro de sodio, agua
Listo, ¿no? Indicar la secuencia de separación que se debe aplicar para separar la sal de otros componentes. Imagina que tú estás en la playa. No hay agua dulce. Pero quieres tomar agua, tienes sed. ¿Qué haces? Si tomas agua de mar, te va a dar más sed. ¿Cómo puedes tomar esa agua? Lo primero que haces, un proceso de filtración. O algo así. Claro. No vas a tomar con la arena, pues, ¿no? Tienes que quitar la arena. Luego resulta que ya tienes agua limpia, pero está salada. Debes sacar la sal o sacar el agua. ¿Qué haces entonces? Lo haces hervir. Lo sometes a un proceso de evaporación. ¿No? Y eso tú en casa sabes, ¿no? En casa cuando preparas la comida, levantas la tapa, no hay gotitas ahí de agua, ya esa es agua casi pura. A pesar de que la comida esté salada, tomas la agüita, debe estar por lo menos dulce, ¿no? Para consumirla. Entonces, ese sería, chicos, sería el proceso, ¿no? Filtración y luego evaporación. 8. Propiedades químicas que se manifiestan por. ¿Qué es una propiedad química? A ver. Esta. Cambio profundo en la composición interna del cuerpo material. O sea, una propiedad química es aquella donde se altera su estructura interna. Yo creo que ahí no hay duda, ¿no? 9. Considera la siguiente descripción del elemento sodio. El sodio es un elemento blanco plateado color. Física. Dúctil, física. Maleable, física. Buen conductor, física. Puede prepararse haciendo pasar una corriente sobre el sodio. Allá, esta es química. Electrólisis se llama eso. El metal hierve, temperatura de ebullición, física. Arde, quema, ¿qué es? Química. Todo lo que es quema es química. ¿Cuántas son físicas? 1, 2, 3, 4, 5. Químicas 2. Clave que marcamos. La A. ¿No? A. Bien. Problema 10. ¿Qué dice? A ver, vamos a leer. Un analista químico recibe una muestra metálica para su identificación y empieza describiendo las siguientes propiedades. Muestra de volumen pequeño. ¿Qué me preguntan las intensivas? Volumen es extensiva, nada que ver. Elevada densidad intensiva. Maleabilidad intensiva. Brillo intensiva. Poco reactivo intensiva. Oxida intensiva. Clave que marcamos. ¿Cuántas intensivas? 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, pero ¿cómo sabe usted eso? Tú simplemente compara. Te pregunto. ¿Este pedacito de diamante no tendrá el mismo brillo que este otro? Intensiva, ¿no? Entonces no depende de la masa. Clave que marcamos sería la E. 5, ¿no? 5. Pasamos a la 11. Con relación a los estados de la materia, indique usted verdadero o falso. ¿El estado plasmático es el más abundante en el universo? Sí, es el más abundante. ¿A los líquidos y sólidos se les denomina estados condensados? Sí. ¿A los líquidos y gases se les denomina fluidos? Sí, dentro de la física tenemos la mecánica de fluidos. Ahí trabajamos a los líquidos como hidrostática, ¿no? O hidrodinámica. Y a los gases, bueno, ustedes quizás no estudian, pero se le llama neumostática. ¿Ya? ¿Los líquidos y sólidos son prácticamente incompresibles?
Ah, verdadero. Son prácticamente, sí, verdadero, ¿no? Prácticamente incompresibles. Aunque el líquido es una ligera compresibilidad, pero bueno, en términos prácticos, podríamos considerarlo incompresibles. Siempre Clave, lo consideramos así. sí, ajá. Sí, el líquido tiene una ligera compresibilidad, pero es muy, muy mínima. De manera que podríamos considerarlo incompresibles. 12. Señale la alternativa incorrecta respecto a los cambios de estado en la materia. Bueno, yo creo que aquí todos ustedes sin problema marcan la E. ¿Por qué? Porque el paso del sólido, perdón, de gas a sólido, ¿cómo se llama? Sublimación, no solidificación. 13. ¿Qué cambios de estado puede ocurrir por incremento en la temperatura? De Solid- frente, sublimación. Claro, porque si tienes licuación con no, pues, porque la licuación es lo contrario. Tienes un gas, debes bajar temperatura, aumentar presión para que sea líquido, ¿no? ¿No? Ustedes cuando compran un gas nuevecito, muevan el balón. Van a ver que dentro hay agua. Toca el balón. Está frío. ¿Por qué? Porque vas a bajar temperatura, pues no vas a aumentar temperatura. ¿Ya? Clave D. 14. Si luego de reaccionar 20 gramos de material, mira, ¿cuánto tengo de masa? 20 gramos. Se tiene, ¿cuánto me dice? 19,5 gramos de producto. ¿Cuánto es la energía liberada? Esa es la respuesta. Bueno, yo te pregunto, si todo vale 20 y acá es 19,5, ¿cuánto es la masa? 0,5 gramos. 0,5 gramos, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí, chicos? Transformamos esta energía a masa y aplicamos la fórmula. Energía es igual mc al cuadrado. Entonces yo digo la energía, que es lo que me piden, ¿cuánto vale la masa? 0,5. Pero está en gramos. Recuerda tú por teoría que si la energía es igual a mc al cuadrado, si la energía está en joules, la masa en que está kilogramos. ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8. Y si la energía estuviese en ergios, esto está en gramos, ¿y cuánto vale esto? ¿Sí? No te olvides de eso. Entonces, ¿cuánto vale C si estoy trabajando en gramos? 9, perdón, estoy adelantando. 3 por 10 a la 8. No, perdón, a la 10. Pero está elevado al cuadrado. De ahora en adelante yo voy a poner su equivalente. 3 al cuadrado, 9, 10 por 2, 20. Voy a poner de frente ese valor yo, ¿ya? ¿Y esto cuánto vale? 4,5 por 10 a la 20, ¿qué? Ergios. Pero no me piden a mí eso, me piden a mí joules. ¿Qué hago? Factor de conversión. ¿Un joules cuánto vale? 10 a la 7, ¿qué? Ergios. ¿Qué hacemos? Ergio con ergio se van. ¿Y qué me queda? 4,5 por D más sube con menos. 20 menos 7, ¿cuánto es? 13. Pero me queda la respuesta en joules. Yo quiero kilojoules. Y pues jóvenes, ahí recuerden, ojo con esto, nunca se olviden, que el prefijo kilo, ¿cuánto vale? 10 a la 3. Empleamos
el factor de conversión. Y finalmente me queda que ¿cuánto vale? 4,5 por 10, de más pasa con menos, kilojoules. Esta, jóvenes, sería la respuesta. Clave que marcamos, 4,5 por 10 a la 10 kilojoules. ¿Sí? Muy bien. 15. A ver. Una estrella normal irradia una energía de... A ver, dice que una estrella normal irradia, dice, una energía de ¿cuánto? De 10 a la 46 joules durante toda su vida media. ¿Cuánto vive la estrella más o menos? 10 a la 10 años. Pregunta, determine la cantidad de materia que pierde cada año. Me piden la cantidad de materia que pierde en cada año. Bueno, si trabajo yo esto que tengo, de más pasa con menos que joules por año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cada año gasta 10 a la 36 joules. Pero a mí no me importa eso. Yo no quiero la energía. ¿Qué quiero yo? La cantidad de materia. Ya, quiero la masa. ¿Es posible convertir energía a masa? Sí. ¿Cuánto vale la energía? ¿Cuánto vale C? Lo voy a poner de frente. Si estoy trabajando muy bien, ya uno ya sabe, de frente, 9 por 10. Pero ¿y por qué? Que lo que he hecho es su valor al cuadrado. Ya le he puesto 9 por 10 a la 16. De frente, ¿no? Listo. Bueno, este 10 a la 36, y yo también lo puedo poner como 10 por 10 a la 35. ¿Sí? Estoy haciendo un paso adicional. ¿Ya? ¿Cuánto es 10 entre 9? 1,1. De 16 de más pasa con menos. 35 menos 16. 19, ¿qué? Kilogramos. Si tú trabajas con joules, la respuesta automáticamente te sale en kilogramos. Bien, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? Ya, creo que no hay ninguna. Pasamos a la 16. ¿Qué es el problema 16? Cuando 2 kilogramos de uranio, ya, mira, sufre una fisión nuclear, se libera, produce 2,7 por 10 a la 14 joules de energía. Pregunta, ¿cuánto de materia en kilogramos se convirtió en energía? O sea, lo que me están preguntando es esto, pero en masa. ¿Qué hago yo? Energía es igual a mc al cuadrado. Mira tú, recorres una coma hacia ese lado, signo negativo, ¿ya? Y te quedaría 27 por 10, 14 menos 1, 13. Y voy a poner de frente. Si estás en joules, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 16. 27 entre 9, 3. De más pasa con menos. ¿Cuánto es 13 menos 16? Menos 3. Muy bien. Menos 3 kilogramos. Entonces, jóvenes, esta sería la respuesta, ¿no? Este menos 3 significa pues que tienes 1, 2, 3, ¿no? Menos 3. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ninguna creo, ¿no? Ok. Pasamos a la 17. ¿Qué dice?
En un reactor de fisión nuclear se disponen de 20 gramos de combustible. ¿Ya? Se disponen de 20 gramos de combustible. ¿Cuánto tenemos? 20 gramos. Si en la etapa de fisión se desprende 5,4 por 10 a la 14 joules de energía. Determine la masa no desintegrada, o sea, la masa que no se convierte en energía. Bien, ¿qué aplicamos acá? Bueno, tengo que saber cuánto de masa se fue, pues, ¿no? Y bueno, recorro una comita, tú sabes que comas hacia este lado, negativo. ¿Y qué me queda? 54 por 10. 14 menos 1, 13. ¿Cuánto vale C? Si estoy trabajando en joules, de frente 9 por 10 a la 16. Novena, novena. ¿Cuánto es novena de 54? 6. De más pasa con menos, ¿no? Menos 13 menos 16 menos 3 kilogramos. Ya ustedes saben, pues, ¿no? Saben, ojo, por si acaso, hay siempre hay unos que se olvidan, ¿no? Que el kilo vale 10 a la 3 positivo, se va con el negativo. ¿Y qué me queda? Que la masa es 6 gramos. Si la masa es 6 gramos, la que se fue, ¿cuánto es la que me queda? 14 gramos. 14 gramos. Esa sería la respuesta. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? Chicos, ¿todo claro? Sí, profe. Más bien, ¿preguntas como estas van a venir en el examen o un poquito más complicadas? Depende del examen, ¿no? Quizás en el caso de ustedes no sé cómo es el examen, pues no, todavía no se sabe, pero quizás sea ya presencial, ¿no? En Arequipa ya lo han hecho en presencial, la San Marcos la semana pasada tomó su examen presencial, quizás, ¿no? Ya den su examen presencial. Si es presencial, los problemas van a venir similar a lo que estamos haciendo en la práctica. Y si es virtual, el examen pues vendrá un poquito que más fácil, ¿no? Muy bien. En reposo relativo, una partícula posee una masa de 100 microgramos, ¿sí? ¿Cuál será su masa inercial? La pregunta es esa. Si su velocidad es igual a la quinta parte de la velocidad de la luz, ¿no? Bien, chicos, continuemos, jóvenes. Ojalá pues también que su examen no sea presencial, pienso que no sería lo ideal, ¿no? Ya que a veces pues, por ejemplo, están en su examen y se les va el internet, ya fueron, ¿no? Ya no pueden retornar nuevamente. Entonces a veces esas situaciones ocurren de manera que estás pues ahí, dependes, ¿no? De situaciones externas. En cambio, cuando tu examen es presencial, pues ahí eres tú y tu examen, ¿no? No puede ocurrir nada. Pero a veces cuando es virtual, pues ahí depende de internet, a veces se te va el internet, hay un corte de luz en cierta zona, ya fuiste, ¿no? Ojalá pues chicos, ¿no? Más bien traten de practicar lo máximo posible. Ya, yo les voy a enviar también materiales adicionales, ¿ya? Trabajar un grupito y ahí les envío material.
M sub 0. ¿Cuánto vale la masa inicial? 100. Pero, ¿cuánto vale, chicos, la velocidad? Tengo un quinto vale de C. C con C se van. ¿Y qué te queda? 1 menos 1 al cuadrado, 1. 5 al cuadrado, 25, ¿no? Listo. Y esto es igual ¿no? Yo creo que ahí saben restar, no hay ningún problema. Acá sería 100. 25 por 1, 25. Menos 1, 24 sobre 25. ¿Qué hacemos aquí? Medios con medios, extremos con extremos. Pero, chicos, raíz de 24 también puede ser expresado como 6 por 4, ¿no? Sí. Claro, yo te pregunto, raíz de 4, ya tengo su equivalente. Pero 8 por 3 también podría ser. Sí, también podría, pero no tienes para sacar raíz, pues. Ok. ¿Sí? Listo. Entonces, 24, raíz de 24, ¿cuánto es? 2 raíces. 2 raíces 6 por 1, ¿cuánto es? 2 raíces 6. Raíz de 25, ¿cuánto es? 5 por 100. Así me quedaría. 500 sobre 2 raíz de 6. ¿Qué hacemos aquí? Racionalizamos. De manera que la masa final sería, ¿cuánto es raíz de 6 por raíz de 6? Raíz de 6. 36, y eso es 6, ¿no? 6. Esto sería, claro, esto sería 6. 6 por 2, 12. Yo te pregunto, cuarta de 12, ¿cuánto es? 3. 3. Cuarta de 500, 125. 125. ¿Qué? Raíz de 6. Esa sería la respuesta. La unidad, pues, como hemos empezado con microgramos, terminaremos también con microgramos. No puede empezar con gramos, terminar con kilogramos, pues, ¿no? Clave que marcamos sería la C. Clave C. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? ¿A qué se refiere con reposo relativo? A ver, es que reposo relativo significa que es un reposo aparente, ¿no? O sea, no hay reposo absoluto. Él les comentaba hace rato que para que un cuerpo esté en reposo no debe de moverse nada, cosa que no ocurre. Bueno, tú estás en reposo, pero estás ahorita en un reposo relativo, porque aparentemente tú no te mueves, pero la Tierra se mueve, ¿no? Entonces no es un reposo absoluto, es un reposo relativo. No es, simplemente es algo técnico nada más. Bien, solución. ¿Cuál debe ser la velocidad de un cuerpo para que su masa final varíe en un 40%? Jóvenes, esto es un artificio, mira, cuando tú tienes porcentajes, y yo te recomiendo que te inventes la masa. No me dan, yo le he puesto 100 gramos. Es un artificio. Cuando tienes porcentajes, siempre trabaja con 100. ¿Por qué? Te explico. Dice, para que su masa final varíe en un 40%. ¿Cuánto tiene que variar? En un 40%. Yo te pregunto, ¿cuánto es el 40% de 100? ¿Quién no sabe? Todos. 40. 40, ¿no? Claro. El 17.5% de 100. 17.5. Esa es la ventaja. Algunos, por eso yo le pongo X ya, pero
¿Cómo sacarías el 40% de X? Sería 0,4 y ya te confundes con decimales, ¿no? También sale, no es que no sale la respuesta. Pero yo recomiendo siempre trabajar con 100, ¿ya? De manera que ya de frente le pones 140. ¿Cuál es la pregunta? Halle usted la velocidad. ¿Qué haces? Fórmula para la velocidad. Esta fórmula sale de la fórmula de acá. Pasa dividiendo, multiplicando. Yo voy a poner de frente ya la fórmula. 1 menos masa inicial sobre masa final al cuadrado por C. ¿No? No me estoy inventando la fórmula, sale de lo que te he indicado anteriormente. Pero en este caso, conozco la masa inicial. ¿Cuánto vale? 100. Conozco la masa final. ¿Cuánto vale? 140. ¿Qué hacemos acá? Simplificamos quinta. O mitad, perdón. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5. ¿Qué me quedaría? 1 menos 5. Acá 7. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. Esa sería entonces mi respuesta, ¿no? Aparentemente, pero falta terminarla. Multiplicamos y restamos. ¿Y qué me queda? Raíz de 49 por 1, 49 menos 25, 24 sobre 49. ¿Sí? Raíz de 24, tú ya sabes. 2 raíz de 6, ¿no? 2 raíz de 6. Raíz de 49, ¿quién no sabe eso? 7. Y jóvenes, esto sería la respuesta. 2 raíz de 6 sobre 7. Chicos, ¿alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Bien, chicos. Entonces, si hubiese pues ahí alguna consulta, pueden hacerla conocer ahora